Este programa es una presentación de Bueno, es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Grande, Pepe. Yo de los pocos periodistas que yo le guardo un lugar acá. Pero no te lo digo a perfilo, ¿eh? No me hagas llorar antes del programa, hermano. Vamos a arrancar, dale. Vamos. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. En realidad no estamos en BTV, hoy estamos en el Quincho Varela y tenemos a unos invitados muy especiales. Lucía Topolansky, gracias, Lucía. José Mujica, gracias, Pepe. Encantado. Y Pablo Cohen, que es el escritor de ese libro que tiene ahí al lado, Los Indomables, que es una larguísima entrevista a Pepe y a Lucía. Una divina entrevista. Un libro recomendable, me lo leí en un día nomás, donde recorren muchos aspectos de la vida. Gracias, Pablo. Gracias a vos, es un placer. ¿Y cómo surgió la idea del libro, Pablo? Bueno, yo había estado con ellos para un libro muy lindo, cuya experiencia fue muy linda, digamos, que es Me vir una historia hablada. Y en un momento, mientras entrevistaba al expresidente Mujica, me di cuenta de que había toda una interacción entre ellos que no siempre se reflejaba en la prensa y mucho menos en un libro, y de que había un personaje más allá de Lucía por un lado y Pepe por otro, que era una especie de unidad, Lucía y Pepe. Y creo que Lucía tenía mucho para decir y que el lugar que ella ocupa en la política nacional, en la vida pública nacional, no estaba valorado como para mí debía estar valorado. Entonces surgió de esa manera muy natural, ellos aceptaron enseguida y fue una experiencia inolvidable, rica, emocionante y muy divertida y ácida, cosa que no esperaba. Lucía, esto que dice Pablo, uno lo nota en el libro y los que estamos más informados lo notamos también en la vida política, ¿no? Porque Pepe es una estrella de rock, ¿no? Pero si Pepe es John Lennon, vos sos Paul McCartney. O sea, el aporte, vos alguna, desde el corazón, no en el terreno de la envidia, porque no puede haber envidia en el amor, pero vos sentís un poco que la imagen de Pepe te dejó de lado tus valores como cuadro político, como organizadora, como negociadora. ¿Sentís que un poco...? Hay hay esquemas en la sociedad. El primer esquema que firmarse fulano de tal de tanto. Jamás me firmaría así. Sí. O peor, las europeas, las americanas que borran su nombre. Me parece un horror. Un horror. Se borran el nombre. Entonces yo siempre en eso fui media anarca. Desde chica me di cuenta que uno tenía que tener su camino en la vida. Después si te encontrabas me encontré con él y con otras personas en mi vida y eso me sirvió. Traté de aprovecharlo. Pero no, yo creo que nunca lo sentí así, ni mucho menos. Pepe, ¿cómo se conocieron con Lucía? El haberme encontrado con Lucía, yo no lo sabía. Para mí, hoy, mirar en perspectiva, es la mayor gratificación que me dio la vida. Porque yo te digo por Lucía. Porque no lo sabía. Los sapiens masculinos
inconscientemente, siempre andamos necesitando una madre. Porque no sabemos dónde dejamos las cosas, por esto, por el otro. Basta ver lo que es la vida de un hombre solo. Un desastre. Y Lucía ha sido la parte femenina imprescindible para asegurar la existencia. Y al final de la vida, en el cual estoy yo, en el ciclo que estoy, el amor es una dulce costumbre. Es la forma de disparar de la soledad. El gran verdugo de los viejos y de las viejas. No, yo estoy cerca de los 90, esta tiene 80. Y estamos autovalentes y juntos, ¿vos sabés lo que es? Si no, ¿cuál era el destino? ¿Una casa de salud? ¿En fija? Entonces, gracias a la vida. Y gracias a haberla encontrado a ella. Pero no me respondió la pregunta, así que a ver si usted, Lucía, que es más pragmática, ¿cuándo se conocieron? En la militancia política, en la organización. Ahí se conocieron. Sí. ¿Y cuándo empezaron a ser pareja? Y bueno, en una circunstancia que... Pero antes de caer. Sí, antes de caer estábamos, cada uno estaba solo, diríamos, sin compromiso, y se dio. Lo que pasa es que la vida clandestina es muy difícil de transferir. No tiene los tiempos de la vida normal. Todo pasa en otra dimensión. ¿Cuántas mujeres integraron el ejecutivo del MLN en esa época? No, en esa época... ¿Había un poco de machismo guerrillero militante? No, era distinto porque No. todo el mundo se jugaba parejito la vida. Y para algunas cosas se precisaba la presencia Eran de mujeres. imprescindibles, Claro. mujeres. Y para otras cosas, no. Las cultivaban. Ahora, a la salida de la cárcel, cuando nos reorganizamos, Sendik planteó que la primera dirección fueran 4 hombres y 4 mujeres. Nosotros dijimos que no, las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, porque lo más pesado, había que reunir una dispersión, una diáspora del exilio, de la gente que había quedado acá y la gente que salía de las cárceles. Se preserva mucho peso político. Y bueno, entonces dijimos, no, guardate la propuesta. He descubierto algunas cosas en mi vida, algunas, ¿no? Pero una que no descubrí y que capaz que me muero sin descubrirla es ¿cómo se hace para transitar tanto tiempo juntos? ¿Cómo se hace para que esa dulce costumbre que es el amor no claudique ante las peripecias de la vida, ante las curvas del destino, ante las... Yo no sé cuál es la fórmula. ¿Cuál fue tu fórmula, Pepe? No, mi fórmula es que me siento bien. Al lado de ella. Y que dependo en muchísimas cosas de Lucía. Y que nosotros jamás hemos discutido y tenido... Pero jamás tuvimos esas reyertas que suele haber, que una pareja no se saluda y... por unos días, ni eso no existe en mi casa, entre nosotros. Y ella tiene una paciencia bárbara, porque yo soy muy irascible y digo disparate. La paciencia fue fundamental, Y, Lucía. no, y después pero enseguida rectifico. Y ella me mancha. Bueno, una calderita de lata. Ya me conoce. ¿Viste la calderita de lata que hierven en un minuto, después se enfrió el agua enseguida? Cuando estuve enfermo, estaban medio asombrados. Pero cuando empezaron a negar, y dicen, está mejor. Sí. Sí. Sí, no, aplaudimos el día que empezó a renegar. Pero eso por el proceso de la enfermedad. Estaba enfermo, pero ni siquiera rezongaba. No, esto es grave. Claro. El día que mandó la primera puteada, aplaudíamos Claro. con los compañeros que me ayudaban. Pablo, ¿viste ese, estamos recuperando. En el transcurso del libro, ¿notaste ese vínculo
amoroso. Sí, yo te diría, los libros son atemporales, a diferencia de una nota, ¿no? Por lo tanto, requieren de elementos periodísticos y de elementos literarios, porque tú escribís para un lector o una lectora que va a agarrar el libro ahora, que está en todas las librerías, o que de repente lo agarra en 3 años, y tiene que ser igualmente válido. Y hay personajes obvios y hay personajes implícitos, que vos los sentís pero que no están. Un personaje implícito es el amor. El vínculo que tienen ellos es espectacular. Es muy conmovedor, y cuando vos ves la devoción que se tienen y lo que se complementan, porque una cosa muy linda del amor, a ellos que no les gustan los esquemas y son muy, muy heterodoxos, es que vos podés estar enamorado de alguien que es totalmente distinto a vos. Ellos son distintos. Yo vi a una mujer mucho más cerebral, más metódica, si querés a alguien que podría haber sido, como casi fue, arquitecta o ingeniera, y a un hombre mucho más, a un caudillo, ¿no? Ahora, el amor está intacto y es un personaje más, y el libro se nutrió mucho de eso, de esos silencios, de esa complicidad, de los gestos que hacían y que yo anotaba así rápidamente para no olvidarme. Fue muy importante eso, muy, muy importante. Lucía, el haber nacido en una familia patricia, de apellido patricio, digamos, ¿no? De alta sociedad, vincularte con tus tías, te permite comprender que esa gente no es mala per se, que vive en un mundo que desconoce el de abajo, te hace sentir, no digo una mayor empatía al comprender esas diferencias ideológicas que te pueden separar sobre sus valores y los que tiene el resto? Bueno, primero te voy a decir que es un esquema el que tenés sobre mi familia. La familia de mi madre es una familia fundacional del Uruguay, Ajá. de las primeras que estuvieron, es vieja en el Uruguay. Saavedra. Familias del Río de la Plata, porque acá, en esa época, se gesta la cultura del Río de la Plata. Pero la familia de mi padre son los migrantes de fines del siglo XIX. Es decir, son dos vertientes bien diferentes. Yo diría que mi familia es una típica familia de clase media, un profesional y una ama de casa. Esa es la pareja de mis padres. Y bueno, y siempre vivimos esa. Yo conocí gente, porque la vida te vincula con gente de todos los estamentos sociales. Pero creo que el Uruguay, hace poco nosotros estuvimos con Pepe en una reunión donde estaban los millonarios de Latinoamérica, no había ningún uruguayo. La querían hacer en Uruguay porque ellos rotan los lugares. Tuvieron que buscar un argentino que la organizara en Uruguay, porque es lo de Damiani. Aquí no hay riquillos, nada más decía Damiani. Bueno, no hay esa Herida aristocrática. sí, no existe. En Uruguay es mucho más llano. Y es verdad eso. Puede haber alguno que se la crea, ¿no? Ojo, yo no. Pero mi abuelo materno era juez de paz, era principista, porque lo quisieron coimear en una cuestión de jueces y renunció al Poder Judicial, ¿no? Era ballista, colorado. Y toda la vida defendió el derecho público, diríamos desde una posición podría haber tenido una trayectoria completamente distinta, porque su padre había sido el primer presidente del Banco Comercial, pero no, porque Montevideo era chiquitito y Uruguay todo el mundo se conocía, no había. Ahora, en ese mundo, en esos familiones de antes, hay de todo, ¿no? Y mi familia paterna, son pocos los que conozco, porque la mayoría quedaron allá. Entonces, por eso
no me identifico con esa definición. Es una mezcla Claro. de todo esto. Es una mezcla. Y yo fui a una escuela de monjas de la congregación de los dominicos, que es una congregación, un orden de predicadores, que son de las congregaciones más avanzadas dentro de la Iglesia Católica. No la más, pero de las más. Todo eso te incide. Ahora, esa fue la educación que me dio mi madre porque era cristiana, aunque mi padre era más ateo. No te voy a contar acá en la televisión lo que decía de los curas porque te echan de BTV. Pero era un buen ateo. Entonces, eso era típico en Uruguay, un blanco casado con un colorado, un católico con un barrista, el otro no pisaba la iglesia. Eso era lo típico que se daba en Uruguay. Y bueno, yo soy de ese. De eso. Pepe, breve, antes de irnos al corte, esta manera que tienen de vivir con libertad, ¿no? Campo, chacra, cosa abierta. ¿El encierro jugó un papel en eso? ¿En valorar la libertad? ¿O ya lo traías de antes? Es muy viejo en mí. Es muy viejo. Yo empecé a militar a los 14 años. Y hasta los 18 más o menos militaba en una agrupación ácrata de estudiantes. Libertario. No como estos libertarios, tipo el que hay en la Argentina. No. Ácratas. Pero siempre fui campesino en mi fuero interno. Amo la tierra, lo que ella significa. Para mí no es una fuente de trabajo. Es el diálogo con la naturaleza. Me eduqué, me formé así. En aquella época de mi juventud leí un disparate hasta los 21, 22 años. Un disparate, 5 o 6 horas por día. Me iba a una biblioteca de humanidades donde paraba el 127, el único que pasaba en mi barrio. Me salía baratísimo. Me pasaba 5 o 6 horas de todo. Después de los 21 años, casi los 22, me dediqué a cambiar el mundo y ya no leí más. Así me fue. Pero bueno, ese es otro costal. Pero siempre estuvo en vos. Sin embargo, eso que había leído de joven, yo no lo sabía. Años después, estuve 7 años sin libro, me salvó. ¿Por qué? Porque en la soledad que me tocó vivir, tuve 7 años sin libro, y en la más de las veces una piecita chica, empezaba a rumiar lo que había leído. Y es muy distinto, con la experiencia de la vida, repensar conceptualmente muchas cosas que habías leído, pero habías pasado. Y otra cosa es estrujar, rumiar el pensamiento. Al punto que me cambió mi personalidad y contraje un vicio que lo tengo hasta hoy, la misantropía. Ando en el campo y estoy hablando conmigo, con el que llevo adentro. Una cosa en esta era digital inconcebible. Pero yo vivo hablando con el que llevo adentro. Y no lo puedo evitar porque esos 7 años se me transformaron en un vicio. Y te voy a decir un disparate. Qué raro en vos. Pero es un canto a la vida lo que te voy a decir. Si no hubiera vivido esos 7 años que viví repensando,
no hubiera desarrollado la personalidad que desarrollé. Esos 7 años de soledad, sin libros, repensando, fueron en mi vida intelectual los más fecundos. ¿Y por qué digo un canto a la vida? Para transmitirle a las nuevas generaciones que no se sientan derrotados cuando caen. Caer, el mérito que tiene es volver a empezar. Vivir con ganas. Y no me refiero al aspecto político, me refiero a lo emocional, me refiero al trabajo, Sí, sí. a toda la aventura de la vida. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Digo, hablar contigo mismo debe ser interesante. Es algo que me pasa a mí. Pero ¿sabes lo que es hablar conmigo mismo todo el día? Me vuelvo loco, Pepe. Vamos a una tanda, ya volvemos. Seguimos en la mira con Lucía Topolansky, José Mujica y Pablo Cohen, en este libro que hizo Pablo, Los Indomables. Pablo, hubo algo que, porque son muy conocidos y muy entrevistados, ¿no? ¿Hubo algo que te haya sorprendido? No digo que haya venido con preconceptos, pero que te haya sido ahí de esas entrevistas con algo que no esperabas encontrar. Tendría que releer el libro, volver en un año y hacer una lista. Hubo mucho más sorpresas que cosas que esperaba. El hombre está lleno de prejuicios. Todo fue una sorpresa. Salvo algunas respuestas, muy pocas. La manera en que interactúan. El humor ácido de Lucía, por Dios, qué acidez. Los retos amorosos, pero retos al fin de Pepe. La cultura impresionante, enciclopédica de los dos. La velocidad a la que lee Pepe. Y tiene noticias además el libro, ¿eh? Tiene, sí. Tiene que tener. Pero es difícil porque uno está con las dos. Mira, antes de venir estaba leyendo a Lugones. ¿Te acordás, Lucía? Sí. Leopoldo Lugones. Lo peor que- Lo que ennoblece el barro humano es que está amasado con lágrimas. El ídolo de Borges. ¿No? John Ford pasaba en sus películas de la comicidad al drama con mucha naturalidad. Eso es lo que yo trato. Y vos en un libro, si haces una nota larga, te pensás que es un artículo periodístico largo, fracasás. Pero si te pones excesivamente intelectual, pretencioso y filosófico, también. Entonces es difícil encontrar el tono. Pero quienes me ayudaron a encontrar el tono fueron ellos, que realmente son dos personajes. Entonces la sorpresa estuvo tanto en el contenido como en las formas, pero sobre todo en las personalidades, ¿entendés? Acá uno cree que conoce a Mujica como ciudadano y la verdad que no. Y Lucía es una caja de sorpresas. Entonces eso fue lo más brutal, la personalidad de ellos. Y lo que decía, vuelvo a Lugones, como el drama, el haber estado en un año muy especial a nivel emotivo para ellos, fíjate qué curioso. Yo hubiera preferido que no sucediera, ellos ni que hablar. Sin embargo, para el libro, a nivel dramático, fue luminoso, paradójicamente. Pepe, hablamos del encierro recién. No, ya has dado pruebas de que has salido sin resentimientos de toda esa etapa, ¿no? ¿Saliste sin resentimientos al punto de aceptar que los represores presos veteranos recuperen la libertad? No, esa es una noticia que es falsa. Lo que yo filosóficamente estoy en desacuerdo con la sociedad en la que vivo y con la mayoría del Poder Judicial, que para mí, salvo excepciones que las tiene que medir algún juez, la gente que tiene 80 años debe pasar a su casa. No me refiero a los de la dictadura, me refiero en general. A todos. Que una sociedad no debe tener ancianos presos. Pueden estar presos, pero en su casa. Siempre lo pensé, lo he dicho. Sé que estoy en minoría en la sociedad en la que vivo.
en absoluta minoría. Pero tengo la honradez de pensarlo. Ahora, nunca pensé de que eso equivale a liquidar la pena. No, es otra cosa. Quédese en su casa con su familia preso a prisión domiciliaria. Pero no lo pienso para aquellos presos, lo pienso en general. Salvo algún caso que pueda haber, que naturalmente tiene que haber un juez, no puede ser una decisión política. Pero la sociedad en que vivo no piensas. Tiene la necesidad como de cobrar. Lucía, ¿alguna vez reflexionas sobre el hecho de que cuando ustedes tomaron las armas, digamos, ¿no? Vivíamos en un Uruguay que hoy anhelaríamos. Este Uruguay de hoy es mucho peor que aquel en factores sociales, en un montón de cosas. Estamos mucho peor educativamente, en todo estamos peor, ¿no? Sin embargo, es el tiempo de la legalidad, de los votos, ¿no? O sea, si uno teóricamente dice a alguien dispuesto a iniciar una revolución, te dice, mira, este país, el Uruguay del 60, y este país, el Uruguay del 2020. No, agarro a este país, que se nos está caído en educación, está caído en pobreza infantil, está caído en preso, está caído en todo. En aquel estaban mal, pero nada que ver con este. ¿Usted ha reflexionado sobre la evolución del país en ese sentido y la actitud política? Son tiempos completamente... Cada uno es hijo de su tiempo, ¿no? Son tiempos... El mundo era otro, completamente distinto al mundo de hoy. En el año 58 yo trabajaba en los llamados cantegriles, que eran los asentamientos, lo que llamamos hoy. Ya existían. No estaban en el titular de prensa, pero existían. Muchos menos que hoy. Menos porque y no menos había pauperizados. habido, Menos pauperizados que hoy. No, había situaciones que te encontrabas difíciles y trabajábamos con el cura Monzón y ahora el Uruguay venía de un estado el Uruguay había sido distinto al arranque del siglo XX. El avance que había puesto el vallismo, una cantidad de leyes de avanzada, la situación económica del país, que las guerras mundiales lo beneficiaron al Uruguay, vendía todo, etcétera. Bueno, termina la guerra de Corea y se produce un declive en pérdida de económica para el grueso de la población. Y es eso lo que se vive y es eso lo que produce el descontento. Pero Latinoamérica tenía una reacción colectiva en eso. En esos años hubo movimientos armados en todos los países. Y había una discusión, cuál era la vía para llegar al poder. Y había quienes optaban por la vía armada y otros por la vía electoral. Y a las dos la barrieron. Lo barrieron Allende en Chile y barrieron a todos los que tenían armas en el continente. Porque porque venían las órdenes del norte. Entonces, no los puedo comparar de ninguna manera, son tiempos distintos, el conocimiento humano, la tecnología, Está bien. Yo qué sé, había cantidad de cosas que... Hoy por hoy, aún en zonas muy sumergidas, en una vivienda muy humilde, tú encontrás una heladera. No pasaba eso en ese año cuando yo empecé a vincularme con ese mundo. Está bien, la tecnología un poco acercó. Lucía, ustedes dejaron las armas, a los comunistas se les cayó el muro. Sí. ¿Por qué siguen hoy esa disputa que es ya antológica? ¿Qué es lo que los diferencia en el fondo del asunto? Nosotros somos un movimiento, nosotros somos muy parecidos a lo que es el Frente Amplio. Somos un movimiento, tenemos un paquete de ideas, pero
no le pedimos al militante, puede haber un cristiano, puede haber un anarquista, porque no le pedimos una definición ideológica. Ajá. Hay una diversidad, porque esa diversidad es lo que nos ha permitido crecer. Si no hay diversidad, no creces. Entonces, Lucía, básicamente lo que hay una visión más abierta o más sectaria del ejercicio de la política, digamos. No, yo no utilizaría la palabra sectaria. Los partidos se organizan en una ideología. Puede ser el comunista, el socialista, el blanco, el colorado. Tienen una matriz ideológica y si vos lees las cartas de principio te vas a dar cuenta. En cambio, los movimientos son son organizaciones mucho más abiertas, más laxas, más abarcativas. Y la sociedad es muy diversa. ¿Cómo haces para incluir a la sociedad en un corsé más rígido? Es difícil. Eso es lo que yo digo. Y bueno, en el Frente Amplio convivimos en esa diversidad. Y hay 3 partidos dentro del Frente. El Partido Comunista, el Socialista y el Demócrata Cristiano. Y son bien diferentes entre ellos. Sin embargo, la diversidad del Frente es lo que le ha permitido crecer, porque crece por acá, crece por allá, y va incluyendo la diversidad de la sociedad. Y la sociedad genera nuevas diversidades. Hay cosas que existen hoy en la sociedad, lo que se llama los colectivos, cosas de esas. Gente que se junta atrás de temas, que se motiva por determinadas causas. Eso no existía 20, 30 años para atrás en la política. Ahora sí. Pepe, durante su gobierno se hablaba de el astorismo, ¿no?, y el MPP. Se hablaba de los dos equipos económicos, una sesión de técnicos del MPP a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hoy el astorismo está minimizado y el espacio que el astorismo ocupaba, que era el de la moderación, hoy lo ocupa el MPP. ¿Esa moderación se fue dando de manera natural o fue orientada a tratar de llenar ese espacio? Los sapiens somos un género bastante longevo, sometido a la lima del tiempo. Yo hace 50 años no pensaba lo que pienso hoy. Yo estuve muy cerca del Partido Comunista, hace 50 y pico de años. Y fui a la URSS. Fui a la URSS. Y caminé. Y la vi. Y a partir de ahí me alejé. Por lo que vi. Porque me llevaron a un hotel que creo que se llamaba el Hotel Baltia. Me llevaron de visita. Y había unas alfombras que me hacían cosquillas en los tobillos. Un lujo asiático que... Y yo me hago esta pregunta, me hice esta pregunta, pero en una revolución proletaria, ¿para qué hicieron este hotel? Y empecé a mirar, y a mirar, y a mirar. Y me encontré con un poder paralelo que era la burocracia, acomodada y todo lo demás. Y se me cayó el mundo. Años después, empecé a revisar mis creencias por lo que pasaba en el mundo. Yo hace 50 años pensaba que el Estado y la revolución de Lenin era como teoría una explicación factible, posible. Y mucho después entré a pensar que es una trampa gestora de la burocracia.
que los cambios sociales a la larga no pueden estar contra la libertad, a pesar de las diferencias de clase que existen. Y que una sociedad mejor no se puede crear a prepo. Que una sociedad mejor será el fruto del desarrollo de la conciencia superior de los humanos, pero no se puede crear a prepo, por imposición. Porque no sale, lo que sale es una burocracia acomodada. Te podría escuchar horas, pero Entonces, esto que te pregunto, ¿pasa a este punto a cómo el MPP se moderó? yo he definido que el MPP, lo he dicho público, lucha por la liberación nacional, entendiendo en esta etapa la liberación nacional, ser un país desarrollado. Y ser un país desarrollado no como un fin en sí mismo, sino para tener los medios para meter en la cabeza de los chiquilines. ¿Por qué? Porque el mundo que se nos viene encima y en el cual yo no voy a vivir es la sociedad de la inteligencia, por encima de la sociedad del capital. Si el Uruguay y el área subdesarrollada del mundo no meten una fortuna en formación tecnológica y científica de las nuevas generaciones, vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes, porque el mundo rico nos sacó una ventaja. Yo no voy a vivir ese tiempo, pero el tiempo que viene es distinto al que vivimos. Y en eso estoy de acuerdo con Harari. ¿En qué tanto? ¿Eh? ¿Sobre qué? En eso, que corremos el riesgo de pertenecer al conjunto de los irrelevantes, Sí, que no vamos a servir ni para explotarnos. exacto. Nos vamos a una tanda y seguimos. Muy bien, seguimos en la mira con Luciano Polaski, Pepe Mujica y Pablo Cohen, que escribió sobre ellos el libro Los Indomables. El político siempre, cuando sale a escena, deja de ser un poco él, ¿no? O eso es lo que me parece. Sí. ¿Vos encontraste a los mismos que ves en el tablado, en el escenario, en esa intimidad? Sí. La autenticidad es un sello de fábrica y bueno, como decía Lincoln, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. En ese sentido encontré a los mismos. Lo que vos ves es otros ribetes. Mujica puede ser muy famoso, su chacra puede estar en Google Maps, pero le gusta la privacidad, no le gusta que le pidan 200 millones de fotos por día. Descubrís la sensibilidad, los placeres estéticos, la cotidianeidad, pero la esencia de ellos como políticos, que es esa espontaneidad de la que vos hablabas, y que rescata bastante Raúl Castro en el poema que cierra este libro, es real y probablemente sea lo que les permitió en una era de corrección política, paradójicamente, ser tan queridos y ser votados por gente que probablemente nunca, no solo no los hubiera votado a ellos, sino que no hubiera votado al Frente Amplio. Pues es que he venido muchas veces a la casa de Pepe y muchas veces me he ido pensando, entre otras cosas, ¿no? La casa de un expresidente, pequeña, humilde, hay otra palabra que es mejor que humilde, pero no me sale. Austerísima. Austera. Pepe así vestido, ¿no? Como si estuviera carpiendo el campo todo el tiempo. Pero me he ido pensando, cada vez que me voy, el sentimiento de fineza, de elegancia, de cultura que hay todo el tiempo que estoy ahí. No sé si eso te entendés lo que te quiero decir en la vivencia del lugar físico. Sí, entiendo, ¿no? entiendo perfecto. El espíritu de una persona no tiene nada que ver con la superficialidad con que se viste.
con que decora todo lo que lo rodea. Probablemente Lucía Topolansky sea una mujer más fina, más rigurosa y más autocrítica hoy que cuando andaba por el campo de su adorado abuelo Enrique Saavedra. Esto no los define, lo que pasa para ellos es un estilo de vida innegociable. E irónicamente esto les da más libertad que quienes dicen, pero ¿cómo pueden vivir así? No, no, ellos sienten una libertad total, eso vos lo ves. Pero después de hablar con ellos, vos sentís que hay una fineza interpretativa, que es lo que yo más valoro en un entrevistado. No que esté de acuerdo conmigo como entrevistador, eso es irrelevante. La fineza interpretativa. Y lo otro que valoro es la apertura mental, porque la libertad intelectual, lo que Lucía, si querés, hacía toda una explicación que tiene que ver con los partidos. Pero esa explicación que hacía Lucía, vos la podés traspolar a cómo son ellos como personas. Y son ferozmente libres, ferozmente libres. Creo que eso es muy importante en un tiempo de sectarismo, de derechas duras, que se llaman a sí mismo libertarias, de izquierdas dogmáticas, y tiene que ver mucho con la tradición liberal, y estoy hablando de política, no de economía, del Uruguay. ¿Sabés, Pepe, que una cosa que me ha llevado vos me lo llevaste a releer por tus reiteradas alusiones a Adam Smith, ¿no? Valorándolo, algo que antes un tiempo en la izquierda hablabas de Adam Smith y te tiraban con una M15, ¿viste? ¿Eso siempre lo tuviste sobre este calificado padre del liberalismo o fue más de una evolución con el tiempo de su lectura y Yo te reflexión? dije que los 7 años que estuve sin libro me sirvieron para repensar y remodular. Y hice curiosamente una apología a lo que viví. Hay muchas cosas que yo las pensaba diferente. Y a partir de ese proceso, primero, el mundo que me toca vivir no es liberal. Es un frangollo. El liberalismo no es un concepto económico. Mira, no se puede reducir a la apología de la economía de mercado. El liberalismo es una filosofía que apareció allá por 1870 en una polémica intelectual y que sirvió de fundamento filosófico a explicar una convivencia en las sociedades distinta a lo que había vivido el tiempo de las monarquías, el tiempo anterior, etcétera, etcétera. Lo que tenemos hoy se debía de llamar liberalismo o algo parecido. En 1870 para atrás, y no lo que vivió el mundo después de la guerra del 14. Pero bueno, esta es otra discusión más larga. Lo que quiero señalar es que soy hijo de lo que viví en el tiempo. Yo en mi juventud, en mi niñez, como el Uruguay no hay, década del 40, en mi juventud, aquello se desmoronó. A partir de ser un país con un PBI y que llamaban la Suiza de América, por el año 52 para adelante se empezó a desmoronar. Yo en mi juventud acá había universidades donde venían de toda América Latina a estudiar. El Uruguay era un ejemplo. Y eso se desmoronó en mi juventud. Y yo soy hijo intelectual de ese proceso. Y mis contemporáneos. Entonces, pensé como pensé.
y pensé, como muchos, que había que cambiarlo. Y me puse una pistola y salí, como muchos jóvenes de América Latina, y me jugué la vida, como muchos otros, porque creía sinceramente en que íbamos a fundar un mundo mejor, y me equivoqué. Y se equivocaron los que dormían la siesta, esperando que como el Uruguay no hay. Y este Uruguay de hoy es hijo de la indiferencia, de los que no se equivocaron y no hicieron nada, mientras el país se desmoronaba. Lucía, así como la democracia se ha impuesto como el mejor de los sistemas, a pesar de no ser bueno, la economía de mercado se ha impuesto en la economía como lo más viable, aunque no sea bueno. Sí, yo creo que está impuesto. Impuesto. Porque hay primero hay una prédica sobre la necesidad del consumo. La gente no puede estar sin consumir, no importa el pelo político que tenga. Y eso es lo que mueve el mercado. ¿A quién le sirve ese consumo? Al mercado. Y de ahí viene toda una cadena de cosas perecederas que tienen que ser así para que se consuman otras. Y eso es lo que mueve el mercado. Y te dicen que eso es el corazón de la economía. ¿No? Yo tengo allá en mi casa una caja de compases que era de mi abuelo, que la usó él, mi padre, la usó mi hermano y la usé yo. Y si hubiera algún estudiante de arquitectura que quisiera usarla, la puede usar, porque está impecable. Ahora, ¿cómo se lucha contra eso? Porque si hay algo que hemos... ¿Cómo se lucha contra eso? Es una buena pregunta. Porque si hay algo que hemos hecho, que hemos estado dispuestos a hacer en todos estos años, por ejemplo, con el tema de la seguridad, es acceder libertades individuales en aras de una presunta mejor seguridad. Uno cede libertades, ¿no? En el terreno de lo institucional. Ahora, anda a decirle a alguien que ceda su capacidad de consumir. No te van a entender. Es así. Yo rechazo la palabra austeridad porque dejan a la gente sin trabajo y a eso le llaman política de austeridad. Pero cultivo la palabra sobriedad porque es la que me garantiza tener tiempo libre para hacer lo que se me cuadre. Ahora bien, todos los seres vivos estamos sometidos a la ley de la necesidad. Todo lo biológico tiene que consumir algo para mantenerse vivo. Sí. Y está programado para luchar por la vida. Sí. Aunque todos nos morimos. Sí. Bueno, pero si eso lo llevamos al infinito, todo el tiempo de nuestra vida se gasta indirectamente para cubrir necesidades. ¿Por qué? Si consumo en demasía, tengo que trabajar mucho más para tapar los agujeros, porque me lleno de cuotas, qué cosa que compré y tengo que pagar, y no me alcanza, y no me va a alcanzar nunca. Y eso lo hemos visto. Entonces, ¿cuándo soy libre? Cuando el tiempo de mi vida lo gasto en lo que a mí se me antoja y me produce satisfacción, placer. Mientras gasto tiempo de mi vida en una obligación para que me paguen y con eso pagar el consumo que tengo, no soy libre, estoy sometido a la ley de la necesidad. Si me dejo arrastrar por la sociedad consumista
que me impone comprar y comprar y comprar. Tengo un trabajo y no me alcanza y tengo que conseguir otro y dale y dale. Y construimos una sociedad de gente autoexplotada. Yo sé que esto no me lo lleva la mayoría de la gente. Ya sé, pero yo lo tengo que decir. Obvio. ¿Sabe por qué? Porque si 8.000 millones de personas se van a bañar con jacuzzi, por ejemplo, precisamos una Amazona para bañarme. Es insostenible. Precisamos 3 planetas. No es que no se pueda vivir. No se puede vivir con el despilfarro actual. Eso es otra cosa. Pero filosóficamente, hace rato que soy un estoico. Pablo, vos me decías, hablamos antes, me decías que querías, yo podría preguntar algo sobre si es posible separar el humanismo, el liberalismo humanista del liberalismo económico. Sí, ese tema me importa mucho, primero porque estamos en el Uruguay, que es un país que se creó sobre la base del liberalismo humanista. Segundo, por toda una historia personal, por mi querido mentor Carlos Maggi, etc. Pero ¿qué eran los padres fundadores de Estados Unidos? ¿Qué era Thomas Paine, la referencia de Artigas? ¿Qué es el liberalismo humanista? No tiene nada que ver con... El liberalismo económico es una rama del liberalismo. Vos tenés países socialdemócratas que son democracias republicanas, como Suecia, como todos los países nórdicos, como Canadá en menor medida, que son países liberales. Ricardo López Murphy, incluso que es un liberal conservador, dice que hay una variante económica socialdemócrata y otra conservadora en el liberalismo, pero que lo que a él le interesa son los principios liberales de la democracia liberal y constitucional. Y esa es la defensa que uno como uruguayo hace. Pepe antes usaba la palabra liberismo. ¿Sabés quién usaba la palabra liberismo, Pepe? Benedetto Croce. Sí. Benedetto Croce. Entonces, esto es nuevo. Esto de que un fanático del liberalismo de mercado es liberal. No, Milei no es liberal. Milei es un señor que no está en sus cabales, de ultraderecha, que respeta hasta cierto punto la economía de mercado sin ninguna de las regulaciones a que se somete una economía como la estadounidense, que paradójicamente es keynesiana. ¿Te das cuenta? Porque si no, terminamos abrazados a Pinochet. Entonces, no me sirve el liberalismo económico solo. China también hace trampa, es liberalismo económico, ¿no? No, lo que sirve es el liberalismo político, la democracia constitucional, la separación de poderes, votar periódicamente. Lo que nos pasó el otro día, 2030 estaban los resultados y todo el mundo comentaba. Cuando digo el mundo no es nosotros, es el resto del mundo. ¿Vieron lo que fue, no la transición, el día después de las elecciones en Uruguay? El presidente electo y el presidente en funciones. Ese tesoro, por más que sea un lugar común, es hijo del liberalismo humanista y lo tenemos que cuidar como uruguayos. Antes de irnos a la tanda, Pepe, en el Uruguay de hoy, ¿a quién podemos considerar más influyente? ¿A Artigas o a Valle? Algunos definen a Artigas como el patriota sin patria. Porque tenía una visión de... Uruguayo no era. Era más que uruguayo. Oriental. Oriental. Es el fundador del federalismo. Exacto. Nada más ni nada menos. Exacto. Va más allá. ¿Es nuestro? Sí, es nuestro. Pero es de la región. Y Valle es nuestro. Y Valle fue, en gran medida, el constructor político de muchas tradiciones del Uruguay, que están presentes somáticamente. Un poco, los uruguayos somos todos un poco vallistas.
aunque no guste reconocerlo, Ajá. tuvo una influencia brutal. De hecho, el colchón Ahora, social que tejió aún hoy sigue el Uruguay era un soportando país cosas. muy chiquito. Inventaron todo. Sí. Si vos a veces se habla ahora de determinar, vamos a hacer esta política, así, así, para repartir esto, lo que sea, y ellos ya lo habían Se lo han hecho. hecho. ¿Y por qué no hay un valle hoy? ¿Por qué ¿Eh? no aparece un valle? Lo que pasa es que hay un vallismo fundacional y después hay otro vallismo que ensayó todo lo que se nos puede ocurrir y fracasó. Yo lo vi en mi niñez. Había por los pobres pan más barato. Había leche más barato. Había carne en los kioscos más barato. Había un organismo del Estado que se llamaba Subsistencia, que vendía en la feria más barato que los almacenes. Y todo eso se pudrió. ¿Pero por qué se pudrió? Por nosotros, por los seres humanos. Porque hemos agarrado la costumbre de criticar al Estado. Y el Estado es igual a una caja de herramientas. No tiene personalidad. Los humanos nos equivocamos. Actuamos de mala fe, después le echamos la culpa al Estado. Y somos nosotros los que fallamos, no el Estado. Porque un martillo sirve para clavar un clavo o para romperle la cabeza a uno. Todo depende de la voluntad que hay atrás. Sí. Lo mismo pasa con el Estado. Lo que pasa es que el Estado, Entonces, para clavar un martillo, yo agarra un creía destornillador. que lo único que existía importante y que determinaba una sociedad era la economía. Ahora de viejo, mirando la antropología, hay cosas que no puede explicar la economía. ¿Por qué hubo tantas sociedades matriarcales? ¿Cómo explicar batallones de mujeres de los mogoles? Arqueras. ¿Cómo explicar Esparta? ¿Cómo hay cosas que no las explica la economía? La explica la cultura que genera un pueblo, que se transforma en una tradición y lo vuelve a resembrar. Entonces, no solo influye la economía, pero yo creía que la economía era lo decisivo en una sociedad. Ahora del tema ese de las mujeres vamos a hablar en el próximo bloque. Nos vamos a una tanda. Seguimos en la mira con Lucía Topolansky, Pepe Mujica y Pablo Cohen a propósito del libro que Pablo escribió, Los Indomables, con ambos. Pepe hablaba recién de la cultura y del papel de las mujeres, ¿no? ¿No le parece, Lucía, que hay veces que las reivindicaciones de los movimientos feministas son reivindicaciones como que apuntan un poco al establishment de las mujeres y que se centran un poco en lo que está pasando abajo con las mujeres jefas de hogar, que requieren de pronto otras reivindicaciones más directas? Sí, hay reivindicaciones que son teóricas o intelectuales, diríamos. Yo creo que de un tiempo de exclusiones estamos en un momento pendular y todavía el péndulo no ha encontrado el punto de equilibrio de englobar todo lo que debiera englobar. Porque hay una diversidad enorme de lenguaje, de propuestas, de posibilidades. Entonces, lo que vienen muchas veces son formatos, algunos vienen del exterior, que sirven para algunas cosas, pero no son universales, no son generalizables. Y eso perjudica el avance de la lucha, ¿no?
Uno encuentra, cuando uno se mueve por la sociedad y cuando uno se implica realmente en los quintiles más pobres de la sociedad, el papel de la mujer es completamente distinto. Claro. Y las necesidades, el lenguaje y los sentimientos. Para allí tiene que haber una determinada propuesta. Por supuesto que quienes están al nivel académico tienen otra visión u otro clima de la cosa. Yo lo vi en la famosa ley de cuotas y cosas de esas. Quienes ingresaron a partir de los movimientos de cuotas, que son bastones transitorios para que haya mayor presencia, fueron solo de un estamento social. Me podrán decir sí, porque se requieren además ciertas capacidades, es verdad. Ahora, Falta inclusión también. claro, hay que... el discurso, no, como en todas las órdenes de la vida, el discurso no puede ser uno. Uno no es lo mismo. Y a mí lo que más me preocupa en la cuestión de la mujer es lo siguiente. La mujer es la que transmite la cultura en todas las civilizaciones. Y si yo tengo una mujer muy sumergida que por 2 o 3 generaciones viene heredando nada, no va a transmitir nada. Entonces yo no puedo romper ese círculo perverso de exclusión y de pobreza. Entonces cuando yo pienso en la necesidad imperiosa de sacar a los niños de la pobreza, no pienso en el niño en soledad. El niño viene con su familia y muchas veces esas familias son monoparentales. Si yo no educo al mismo tiempo a la madre que al niño, fracaso. No es esta frase que la oí durante esta campaña electoral y me chocaba, que haya un CAIF de tiempo completo para que la madre pueda ir a trabajar. Y tú te ocupaste de saber qué capacidades tiene para que ese trabajo sea gratificante con un salario que le permita mantener esa familia de jefatura unipersonal. No te haces esa pregunta. Y esa era la pregunta de fondo. Pero ese discurso imperante va por ahí. Claro, entonces yo creo que esa madre tiene que tener una política fuerte junto con el niño, y si hay un padre también, y si hay un abuelo, es decir, es un todo que tiene que funcionar en 3 pilares: trabajo, vivienda y cultura. La educación está metida ahí adentro. No le puedo pedir a alguien que transmita cultura si no la recibió, si no la tiene. Pepe, tenemos, según los rankings internacionales, la democracia más perfecta, el país con más niveles de desarrollo, y podríamos seguir una larga lista de etcéteras, de elogios. Pero eso no se convierte en una cáscara vacía cuando vamos a algunos datos como la cantidad de infantilización de la pobreza, del nivel de deserción estudiantil, de la cantidad de presos. Todo eso no presiona sobre la institucionalidad y tarde o temprano va a terminar afectando no solamente los problemas esos, sino que el peso de todos ellos va a terminar doblando la rama de la institucionalidad por falta no de ley, sino de legitimidad. Sí. Este es un país de mucha gente, digamos, de clase media. En los distintos niveles que impone esa categoría de clase media. Y debería entender, desde las peculiaridades de ese sector que es muy grande en este país, está la baja natalidad. Ese estamento tiende a tener pocos hijos. Y donde más nacen es abajo, en los pobres. Quiere decir que en 20 años
los hijos de esa clase van a tener que convivir con gente que se crió en hogares muy pobres, cuando eran hogares. Y eso lo va a tener toda la vida de la sociedad. El Uruguay entero debería entender, no por solidaridad humana, sino por conveniencia de futuro, Exacto. que hay que atacar el problema que hay abajo. Porque ese problema que hay abajo, pasado mañana, va a ser mayoría y va a tener toda la sociedad. ¿Y por qué no se ve? ¿Por qué no hay acuerdos de fondo? ¿Qué pasa? Porque ¿Es nunca miopía? porque no le gusta a los seres humanos mirar lo feo. Pero, Pepe, no me jodas, cuando sabemos que quien piense un poquito se va a dar cuenta que hoy o mañana lo feo le va a llegar, si no eso, a sus hijos, a sus nietos. Es así. Pero, ¿qué pasa con la clase política uruguaya? ¿Por qué no reacciona? No reacciona porque esto es más Es cultural. La clase política no existe. Existe el pueblo uruguayo. Los políticos son la expresión de lo que tiene el Uruguay en sus amplias mayorías. Las debilidades de la clase política son debilidades de nuestra propia sociedad. Y además, tenemos explicaciones para quitarnos responsabilidad de encima. Porque lo necesitamos para vivir. Tenemos que mentirnos un poco a nosotros mismos para dormir un poco más tranquilo. Esto es todo un proceso inconsciente. Hay cosas que no las queremos ver con la gravedad que tiene. ¿Por qué digo esto? Por el crecimiento del delito, por la cantidad de jóvenes que hay en el GONCAR que se están pudriendo, por la cantidad de mujeres presas por el terrible pecado de llevarle un cigarro de marihuana al marido que tienen preso, le encajan 4 años y están apiladas como el piojo. Bueno, por una cantidad de cosas que nos pasan, que no pasaban antes, por las razones que fueran, pero no pasaban. Cuando yo era niño no pasaba eso. Y en mi primera juventud tampoco. Pero hoy es cada día más frecuente, más sistemático, y tiende a multiplicarse. Y apareció el mundo de la droga. Y veo represión y veo todo, y estudios de seguridad. Pero no veo una campaña permanente y sistemática que busque apuntalar la debilidad de nuestros jóvenes. No hay cosa más boba que los humanos cuando salimos de la adolescencia, en la primera etapa, nos embarcamos en cualquier cosa, frecuentemente, y no hay una presión de la sociedad, del Estado. Parece que salir de la adolescencia ya está criado, y es cuando más precisa. Sobre todo los humanos masculinos, conducción, protección e influencia. Porque contra la droga no hay otra herramienta que esta. No consumir. Es ahí donde hay que trabajar.
para evitar la violencia después. Pablo, el libro después que sale es propiedad de la gente. Totalmente. Pero si vos dijeras desde tu percepción, ¿qué es lo más importante que el libro podría eventualmente dejar? Es muy difícil para mí en este momento contestar eso, pero creo que deja 2 o 3 cosas importantes. La primera es que, pese a todos nuestros defectos, somos un país republicano. Recalco la palabra, republicano, no solo democrático. La segunda es que ese concepto los engloba a ellos. La tercera es que vale la pena, más allá de las diferencias ideológicas que uno pueda tener, conocer íntimamente a estos 2 personajes, porque conociéndolos uno entiende mejor nuestro país. Y la cuarta, que mediante el género de la entrevista que vos estás honrando también acá, estamos volviendo a un arte que como sociedad también nos debemos, que es el arte de la conversación. Está muy bien, está muy bien. Lucía, ¿te imaginas la vida sin Pepe? No me pongo a pensar esas cosas. No te pones a pensar. No me interesa. Yo vivo lo que estoy viviendo, después veré. Verás. Pepe, de verdad, cuando te enteraste de la enfermedad, ¿no? Obviamente, por tu edad, ya sabes que estás más cerca del final que del comienzo. Pero el hecho de enterarte de la enfermedad, ¿te cambió un poco la idea de la cercanía, la posible cercanía de la muerte, aunque luego la enfermedad no tuviera nada que ver con eso? La muerte es un fenómeno que ha rondado varias veces en mi vida. ¿No? Y cuando me abracé con ella, era un tiempo donde la muerte o la cárcel estaban a la vuelta de la esquina. Y es cosa curiosa, los seres humanos nos abrazamos al amor mucho más fuerte cuando percibimos el peligro de la muerte o de la libertad. Cosa curiosa. Es una expresión implícita del amor a la vida. Esa figura de la muerte anduvo varias veces. Estuve baleado. Estuve en un hospital donde daban vueltas y no sabían lo que tenía. Y bueno, varias cosas. Yo estoy llegando a los 90 años y ahí anduve peleando con un cáncer, qué sé yo. Inevitablemente me queda poco. Pero amo la vida. Y aprendí esta ley. Triunfar en la vida no hay ningún triunfo definitivo. Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y vivir la vida al tope. Y el gran milagro es haber nacido. Y acá está todo. El infierno y el paraíso. Y venimos de la nada y vamos a la nada. Y ojalá que me equivoque. Pero pienso así. La vida es la aventura de las moléculas. Es un milagro. El milagro es haber nacido y estar vivo. Pero la vida se nos va. Y tenemos que entender que no nacimos para pagar cuentas y consumir. Que hay necesidad de tener causa y darle un objetivo al milagro de haber nacido. O se puede vivir con la vida ordenada por el mercado hasta que nos muéramos. O le damos contenido, y esta es la diferencia que tienen los seres humanos. Y no estoy hablando de la política. Estoy hablando de esa gente que se pasa
20 años atrás de una molécula, o que tiene una pasión artística, pero hay que tener alguna pasión para vivirla y no vivir conformado solo por el mercado. Mucha gente te conoce en el mundo, no sé cómo querés ser recordado, esas cosas no importan mucho, pero quienes te conocemos, por lo menos yo, diría que lo que más me llevo de vos es que sos un hombre bueno. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Un placer. Nos vemos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de